Hola a todos, soy Ryo. Creo que algunos de ustedes están sufriendo los ronquidos durante el sueño. El sueño profundo es imprescindible para mantener nuestra salud, pero el ronquido es una de las causas principales de obstaculizar el sueño profundo. Los ronquidos son el sonido que se produce cuando las vías respiratorias se estrechan durante el sueño. El sueño irregular, el cansancio, la obesidad pueden provocarnos los ronquidos. Además, cuando se acumula la grasa alrededor de la garganta o cuando se engordan los tejidos, como la lengua o las amígdalas, se pueden estrechar las vías respiratorias y esos factores también nos causan los ronquidos. Los cambios en el estilo de vida, como bajar de peso o dormir de costado, pueden ayudarles a ustedes a dejar de roncar. Además, hoy día existen dispositivos médicos y cirugías disponibles que pueden reducir los ronquidos. Pero en el vídeo de hoy solo compartiré con ustedes la acupresión tan sencilla para reducir los ronquidos. Vamos a presionar dos puntos de nuestro rostro. El primer punto se encuentra en la punta de nariz. Presionamos este punto con la fuerza como 5 veces, usando las uñas de pulgar o índice o un bastoncillo de algodón. 1, 2, me duele. 3, 4, 5. La compresión de este punto promueve la circulación de la sangre y energía de la nariz, así que mitiga los ronquidos. Además, cuando presionamos este punto, ayuda a mejorar la concentración, quitar el sueño y curar la rinitis. El segundo punto se ubica a 0.5 centímetros al lado de alas nasales, o sea, son 2 puntos. Los presionamos con la fuerza usando esta articulación de pulgar o los bastoncillos de algodón, como si dibujáramos un círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 10. La compresión de estos puntos ayuda a destapar la congestión nasal y promueve la circulación sanguínea alrededor de la nariz, así que ayuda a sacar el goteo o escurrimiento nasal también. Si masajeamos estos 2 puntos a menudo, ayuda a dejar de roncar y nos hace respirar cómodamente. Hasta ahora he compartido los puntos de acupresión para poder dejar de roncar. Se dice que dormir bien es el mejor medicamento para la salud. Pero si ustedes o sus familias están sufriendo el ronquido, por favor enséñenlas la acupresión de estos puntos. Lo importante es que no podemos curar los ronquidos completamente por medio de la acupresión de solo unos minutos. Debemos masajear estos puntos regular y continuamente durante 1 mes o 2 meses para poder obtener mejores resultados. Actualmente algunos de ustedes están sufriendo el insomnio, las dificultades para conciliar el sueño, el despertarse muchas veces durante la noche, nos impiden dormir las horas necesarias para que nuestro organismo funcione bien al día siguiente, y eso provoca el desequilibrio del ritmo biológico de nuestro cuerpo. A propósito, un estudio reciente ha demostrado que beber jugo de cereza regularmente puede ayudar a combatir el insomnio. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de la melatonina? La melatonina es una hormona secretada por el cerebro, la cual también se llama hormona del sueño, porque ayuda a regular el ciclo circadiano y mejorar la calidad del sueño en la noche. Un estudio se realizó en la Universidad de Northumbria, en Reino Unido. En este estudio, 20 voluntarios con buena salud fueron separados en 2 grupos de control. A un grupo le tocó beber 30 mililitros de jugo de cereza 2 veces al día durante 7 días. Y a otro grupo se le ofreció una bebida placebo durante el mismo plazo. Y se recogieron muestras de orina de todos los participantes antes y durante la investigación para determinar los niveles de melatonina. Mediante este estudio, los investigadores encontraron que cuando los participantes bebieron el zumo de cereza concentrado durante 7 días, se incrementaba la presencia de melatonina en la orina en un 15 a 16% con respecto a cuando ingerían el placebo. Y, en consecuencia, los participantes que consumían el zumo de cerezas dormían 25 minutos más y disfrutaban de un sueño más eficiente.
Si actualmente ustedes están sufriendo el insomnio, les recomiendo tomar un vaso de jugo de cerezas para dormir más y mejorar la calidad del sueño. A continuación compartiré con ustedes la acupresión tan sencilla de 2 puntos, la cual ayuda a eliminar la fatiga, el insomnio y como resultado nos ayuda a conciliar el sueño profundo. El primer punto se ubica en la parte cóncava, entre el primer y el segundo metatarsiano, en el dorso del pie, o sea, aquí. Presionamos este punto durante como 30 segundos, usando un dedo o un bolígrafo, como si dibujáramos un círculo. El pie opuesto también. La acupresión de este primer punto ayuda a relajar la tensión y promover la circulación sanguínea de todo el cuerpo. Además ayuda a mejorar las funciones hepáticas y combatir la fatiga. Cuando ustedes están cansados por trabajos o estudios excesivos, por lo contrario, es posible que no puedan conciliar el sueño fácilmente. En este caso presionen este primer punto con fuerza. Entonces se eliminarán el estrés y la fatiga, y como resultado podrán dormir profundamente. El segundo punto se encuentra en la parte cóncava, alrededor de 1/3 de la distancia entre el extremo del segundo dedo y el talón en la planta del pie. O sea, aquí. Es decir, cuando encogimos los pies, podemos encontrar una depresión. Aquí se localiza el segundo punto. Presionamos este punto durante como 30 segundos, usando el pulgar o bolígrafo. El pie opuesto también. El estrés y el dolor de cabeza serán las causas principales del insomnio. La acupresión de este segundo punto ayuda a eliminar el estrés y aliviar el dolor de cabeza y muscular, así que nos ayuda a conciliar el sueño profundo. Ustedes saben que usar la almohada inadecuada estrecha la vía nasal y por ello nos hace respirar por la boca en vez de la nariz. La respiración bucal puede causarnos el ronquido y en el peor de los casos puede deformar la figura de nuestra cara. Por esta razón, la respiración nasal es muy importante para dormir bien. Y es necesario elegir y usar la almohada que nos facilita respirar por la nariz. Entonces, ¿cuál es la mejor almohada que nos ayuda a respirar por la nariz? La respuesta es la almohada cervical. Es porque la parte convexa de la almohada cervical soporta bien la vértebra cervical. Así que ayuda a mantenerla en forma de C. Es decir, la almohada cervical nos asegura la vía nasal, por donde respiramos, así que previene el ronquido y la apnea del sueño. Entonces, ¿debemos comprar la almohada cervical gastando dinero? No es necesario comprarla. Es porque en el vídeo de hoy compartiré con ustedes la manera de hacer la almohada cervical casera, que sostiene la vértebra cervical y nos facilita la respiración nasal, usando 2 toallas generales que tenemos en casa. La manera es tan sencilla, ahora se la explico a ustedes. En el primer lugar, doblamos una toalla por la mitad. Cuando doblamos una vez, la altura de esta parte es como 0.5 centímetros. Luego, doblamos una vez más. Entonces, la altura de esta parte es como 1 centímetro. Luego, la doblamos otra vez de la forma B. Entonces, la altura de esta parte media será como 2 centímetros, ¿vale? Del mismo modo, doblamos otra toalla también. Ahora, juntamos las 2 toallas ya preparadas. Entonces, esta parte media tiene 4 centímetros de altura. La altura ideal de una almohada es como 4 centímetros. Por último, colocamos estas 2 toallas en la almohada. Así. O sea, ubicando esta parte en el suelo. Esta parte va a sostener la vértebra cervical, así que va a extender las vías respiratorias y como resultado va a prevenir el ronquido y la apnea del sueño. Ustedes podrían sujetar las toallas
por medio de la costura para que no se muevan las toallas. Voy a experimentar la almohada colocando la cabeza en esta parte y el cuello en esta parte media de las toallas. Así. Me acuesto boca arriba. Esta parte sostiene mi cuello establemente, así que me siento muy cómodo. Cuando esta parte sostiene la vértebra cervical, la cabeza no se agacha, sino se inclina hacia atrás. Así que se extienden las vías respiratorias y nos facilita respirar por la nariz. Por esta razón podemos dormir profunda y cómodamente y dejar de roncar. Bueno, hasta aquí. Si les ayudó este vídeo, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este vídeo en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego, chao.